En este video voy a mostrar la técnica dentaria anterior. Primero tenemos que colocar el bisel hacia la tabla externa del hueso y la ranura hacia los tejidos blandos de la cara. La punción se hace en fondo de saco en el área de la pieza a trabajar. En este caso estoy trabajando la pieza 1-1. Se introduce de 1 a 2 cuartos de la longitud de la aguja. Con esta técnica bloqueamos el nervio dentario anterior. A continuación voy a mostrar la técnica dentaria media. Para esta técnica igual tenemos que colocar la ranura hacia tejidos blandos y el bisel hacia la tabla externa del hueso. La punción se realiza en fondo de saco paralelo a la raíz del primer premolar superior. Primero se introduce un cuarto de la longitud de la aguja con un cuarto de la solución anestésica. En esta técnica se bloquea el plexo dentario medio. Y luego se lleva la aguja hacia atrás y hacia arriba para quedar a la altura del ápice de la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Y aquí se introducen 2 cuartos de la aguja y se infiltran 2 cuartos del anestésico. A continuación mostraré la técnica palatina anterior. El bisel debe quedar viendo hacia piso de boca y la ranura hacia el paladar. Hacemos la punción sobre o a un lado de la papila incisiva. Solamente se introduce el bisel y se infiltra hasta que se marque la zona isquémica. Esta es la técnica considerada como más dolorosa y bloquea el nervio nasopalatino. Ahora veremos la técnica palatina media. La ranura debe quedar hacia el paladar y el bisel hacia el piso de boca, y solamente se introducirá el bisel. Vamos a trazar una línea imaginaria desde el ala de la nariz, pasando por el canino para llegar a la altura del primer molar, y ahí es donde se va a hacer la punción. En esta técnica se van a bloquear los nervios palatino medio, palatino posterior y también el tercio anterior del velo del paladar junto con la úvula. Ahora vamos a ver la técnica palatina posterior. Igual que en la técnica pasada, vamos a realizar una línea imaginaria desde el ala de la nariz, pasando por el canino, y esta vez va a ser hasta la altura del segundo molar. Ahí es donde se hará la punción. En esta técnica solamente se introduce el bisel, la ranura queda hacia el paladar y el bisel hacia el piso de boca. Se debe infiltrar anestésico hasta que la zona quede isquémica. Bloqueamos el nervio palatino anterior, los 2 tercios posteriores de la bóveda palatina y en ocasiones la porción anterior del velo del paladar. Ahora veremos la técnica regional superior. Para esta técnica necesitamos doblar la aguja. Se debe doblar colocando el bisel viendo hacia ti, colocando el dedo pulgar enfrente y el índice y medio en la parte posterior de una sola intención se dobla hacia el dedo pulgar. Debe quedar en un ángulo de 90 grados. Primero voy a colocar mi dedo índice para utilizarlo como punto de apoyo. La ranura debe quedar hacia los tejidos blandos y el bisel hacia la entrada de la fosa pterigomaxilar. Se debe palpar la porción retromolar del proceso alveolar y se van a introducir 3 cuartos de la longitud de la aguja para infiltrar 3 cuartos de anestesia. Y pues la punción sería en la zona retromolar, solo con el bisel. Ahora veremos la técnica mentoniana. La ranura debe quedar frente al agujero mentoniano y el bisel hacia los tejidos blandos. La punción se realiza en fondo de saco, se va a introducir de 1 a 2 cuartos de la longitud de la aguja. Se va a utilizar como referencia el agujero supraorbitario y la pupila. Con esta técnica se bloquean las terminales del nervio dentario inferior, los ramos incisivos y los mentonianos. Por último, la técnica regional inferior. Para esta técnica, la punción sería en el trígono retromolar. Primero vamos a localizar el cuadrante que vas a anestesiar y luego vas a localizar los 2 premolares contrarios del cuadrante que quieras anestesiar. Vas a pasar la jeringa por en medio de los 2 premolares y metes un cuarto de aguja y un cuarto de anestésico. Después, sin sacar la aguja, vamos a moverla en dirección al canino del mismo cuadrante que estás anestesiando y se van a introducir 2 cuartos más de la aguja con 2 cuartos más de anestésico. Luego volvemos al cuadrante contrario, pero a nivel del medio de los primeros 2 molares y se va a introducir un cuarto de aguja y se va a infiltrar el último cuarto de anestésico.